Y llegamos al final de este podcast, de estas grabaciones de Luces de Bohemia. Si habéis llegado hasta aquí, os queremos dar las gracias por habernos acompañado. Y si es el primero que escuchas, os recordamos que hay 3 capítulos que proceden a este. En el primero pusimos en contexto histórico la obra de Luces de Bohemia y a Valle Inclán. En el segundo hablamos sobre la situación del artista. En el tercero tratamos los temas de muerte y religión, y en este último hablaremos sobre los procesos creativos detrás del telón. Y para empezar a hablar sobre estos procesos nos ha venido genial un comentario que ha dejado uno de nuestros espectadores en las redes sociales. Así que lo voy a leer y luego empezamos con el capítulo. Las imágenes que me vienen a la memoria, lo dice haciendo referencia a la obra, no a esta versión en concreto, siempre son muy oscuras, literalmente oscuras, pues todo en el escenario, vestimentas incluidas, lo recuerdo negro o de tonos grisáceos, con muy escasa iluminación y a menudo cenital, una oscuridad premeditada. Claro está, para simbolizar la oscuridad, en este caso no siempre literal, que debía de reinar en aquel Madrid de principios del siglo pasado. Esta Luces de Bohemia de Pabellón 6, en cambio, es luminosa, y ello se agradece. A esa conveniente luminosidad contribuyen una funcional escenografía, muy en la línea actual, pero lo suficientemente realista, de manera que ayuda al espectador a seguir el desarrollo de los acontecimientos y a comprenderlos mejor. Ideada por el mismo Ramón Barea y María Casanueva, así como el bonito vestuario diseñado por Betitxe Saitua en tonos beige y marrones. Esto ongi etorri, esto nos ayuda a presentaros, os nombra en este mensaje. Tenemos con nosotras a Betitxe y a María. Gracias por venir, gracias. Y con esto empezamos directamente. Bueno, igual primero que nos contéis un poco quiénes sois, porque igual hay gente que todavía no nos ubica, porque como hemos comenzado estos trabajos detrás del telón, ¿no? Que parece que siempre nos llevamos el mérito las actrices y los actores, pero realmente no podríamos hacer muchas cosas sin vuestro trabajo. No es peloteo, lo pienso de verdad. Así que, Betitxe, si te parece, empezamos por ti. Cuéntanos un poco quién eres, de dónde vienes. Bueno, pues yo soy diseñadora de vestuario escénico y bueno, vengo un poco de una trayectoria así un poco ecléctica, siempre vinculada con lo artístico, pero que en los últimos años la he ido como centrando centrando en todo el tema de diseño de vestuario para teatro sobre todo. Entonces, bueno, realmente yo lo que he hecho ha sido a lo largo de los últimos 10 años, voy a decir, 15 en general, no sé, pues estudiar arte. Hice la carrera de Bellas Artes primero, me especialicé en pintura. Y después, al terminar, como coincide pues plena crisis, no hay trabajo de ningún tipo y demás, pues fui la eterna estudiante, ¿no? Todo el rato formándome. Después de esa licenciatura pues hice otra, luego hice un máster, luego hice como muchas cosas y siempre vinculado a lo artístico, que era como lo que más pues me gustaba y lo que me llenaba. Realmente nunca estudié para conseguir un trabajo, siempre he estudiado lo que me ha gustado, no tenía una función, digamos, práctica, nunca he tenido una visión de ese estilo. Entonces, llega un punto en el que quería estudiar moda, pero por circunstancias consigo un trabajo en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Y entonces, pues bueno, esta idea de seguir estudiando la aparco por tener un curro, ¿no? Pues es un trabajo que he tenido durante muchos años, he estado más de 10 años trabajando como guía artística, primero en el Museo de Bellas Artes de Bilbao y luego en el Museo Guggenheim, y me dedicaba a hacer monográficos artísticos sobre tendencias artísticas, artistas en concreto, bueno, todo este tipo de divulgación, vamos a decir, artística. Y bueno, llega un punto en el que eso ya no me satisface, también teniendo en cuenta pues, bueno, la precariedad laboral que hay dentro de todo el panorama museístico,
que es muy grande. Entonces empecé a estudiar alta costura y de ahí empiezo a unir todas las piezas que ya venía, digamos, yo pues como trabajando y tal, y lo enfoco, digamos, hacia la historia del traje, la historia del vestuario, la historia de, pues, el diseño de vestuario escénico, que es lo que hago hoy en día. Y así empiezo a entrar un poquito a poco, digamos, en este mundo tan amplio del vestuario. Qué guay, vaya trayectorias. Y seguro que cuando también contamos esto siempre nos dejamos cosas por el camino, pero me ha gustado cómo lo has llevado. Gracias. María, cuéntanos. Pues yo en mi caso, tengo mi trayectoria artística, por decirlo de alguna manera, es bastante más corta que la de Betitze. Yo he sido de todo menos camarera, feriante, de todo, pero por casualidades de la vida entré en Pabellón para hacer un curso de 6 meses, un curso que eran una especie de prácticas, curso, era la primera vez que lo hacían, que se llama Oficios entre bambalinas, en el que pude estar como más cerca del teatro. Yo en realidad al teatro había ido 3 veces en mi vida, ya está. Y de repente fue como entender el mundo del teatro y vivirlo como desde dentro, y vi que me gustó lo que estuve aprendiendo en esos 6 meses. En esos 6 meses pues aprendimos cosas, fue como todo muy superficial, no superficial, pero fuimos tocando como diferentes oficios que están dentro del teatro pero que no se ven, tipo iluminación, sonido, escenografía, atrecho. Estuvimos con profesionales que trabajan de ello y que llevan años trabajando, y ellos, cada uno de ellos, pues nos iba enseñando lo que sabía y nos iba contando pues su experiencia. Bueno, tú Bellas Artes sí que habías estudiado. Yo estudié Bellas Artes. Por eso, que venías ya con un poco de una. Sí, yo lo que tenía era Bellas Artes. Vale. Y luego, pues eso, en esos 6 meses aprendimos un poco todo eso, y tuve la suerte de poder quedarme en Pabellón y empezar a aprender haciendo, porque yo sigo aprendiendo. Llevo dos o 3 años, ya no sé, en Pabellón, y eso pues... Y lo vemos porque a veces vemos que eres de las primeras que viene y de las últimas que se va. Sí, ahí estoy. Y tu ropa lo deja claro, porque está siempre llena de pintura. Llena de arte. Hay que cambiar el concepto. Sí. Que a lo que te dedicas, vestuario y sobre todo escenografía y atrecho, por si alguien no le ha quedado claro. ¿No? Eso es. A la hora de plantear un trabajo, en esta ocasión nos ha tocado trabajar juntas, creo que en alguna otra ocasión también, así que vamos a aprovechar eso. Unas cuantas veces. Sí. ¿Cómo os ponéis? Luego ya igual nos metemos más en el tema de luces, cómo habéis trabajado en luces de Bohemia, pero ¿cómo os ponéis de acuerdo? ¿Cómo se ponen de acuerdo las partes? Nace desde la idea de dirección se reúne con el equipo. Bueno, contadnos vosotras cómo es ese proceso, y suponemos que tenéis que trabajar muchas veces entre vosotras, ¿no? Porque puedes tener tú una idea de escenografía y tú una de vestuario, pero hay que llevar eso en... Sí, porque nos parecía interesante traeros, porque la gente que igual no tiene tanto contacto con el mundo del teatro o del espectáculo, ¿no? Nos ve a los actores y a las actrices y bueno, pues le han vestido le han dicho ponte esto o ponte aquello o necesito una mesa, y han cogido y han puesto una mesa, ¿no? Y claro, no es todo tan había esta mesa y hemos puesto esta, ¿no? Que está estudiado. Eso es, que todo tiene una razón, ¿no? Entonces, ¿quién termina decidiendo eso? ¿Qué os pide dirección y hasta dónde entra en juego vuestra creatividad? ¿No? Bueno, son muchas preguntas, pero podéis... Sí. Dejamos ahí. Bueno, por ir centrándolo igual un poquito para explicar el proceso, yo creo que no hay una manera de explicar un proceso creativo, porque cada proceso es diferente. Cada director o directora es diferente también, y su forma de comunicarse es distinta también. Entonces,
pues no es lo mismo trabajar con alguien por primera vez, trabajar con un director que ya conoces y por lo tanto de alguna manera la comunicación es como más fluida, más sencilla, igual con pocas palabras o con algunas pocas referencias de imágenes ya consigues comprender la idea, pero al final se trata como de darle forma con un vestuario o con una escenografía, darle forma a un concepto, darle forma a una idea que viene desde dirección. A veces es una idea muy específica y muy marcada, muy clara, y otras veces pues es igual un concepto más abstracto que hay que determinar qué es eso, ¿no? O sea, es un concepto muy abstracto que dices, vale, pero eso en ropa ¿cómo es? Eso en escenografía ¿cómo es? ¿No? Entonces, bueno, por eso digo que cada proceso es un mundo en el que de alguna manera se trata eso, ¿no? De convertir todas esas ideas en un diseño de vestuario o de escenografía. Y en nuestro caso también necesitamos dentro de ese proceso tener como una serie de conversaciones, vamos a decir, una comunicación para garantizar que las dos cosas van a funcionar bien. A veces depende de cómo sea el proceso, pues, o el proyecto, la escenografía tiene más peso o el vestuario tiene más peso, una cosa marca más a la otra. No lo sé, o sea, eso ya es, tendríamos que hablar como de algo más proyectos concreto, como más concretos, ¿no? Pero esa comunicación junto con la iluminación también tiene que estar presente, porque si no, pues puede que luego alguno de los elementos no funcione bien o pues que quede extraño, ¿no? Y no, o sea, es un trabajo en común, vamos a decir. Haciendo un pequeño apunte que se nos había olvidado, en ese mensaje del espectador también nombraban el trabajo de Fernando por la iluminación, que no hemos dicho nada, que está por ahí. No ha podido estar en la mesa porque está con nosotras en el podcast desde la mesa de sonido, pero también hacía hincapié que la iluminación no estaba en esa oscuridad, sino que le daba luminosidad a la escena. Para ir en algo más concreto, que igual nos lo podéis detallar más, esta obra, centrándonos en Luces de Bohemia, tiene la peculiaridad de... tiene 57 personajes, que luego se traduce a 9 actores, actrices, sí, por ahí. ¿Eso cómo se traduce en trabajo de vestuario y también a la hora de... no solo por actores y actrices, sino por espacios, ¿no? Que es una obra que te va cambiando de lugar, que pasa en una noche, es cierto, pero te va llevando. Entonces, en escenografía, por ejemplo, luego vamos al vestuario. Pues yo en este caso, es que lo que ha dicho Betitze, o sea, cada producción y cada director, directora es un mundo. Entonces, en este caso... Sí. Ramón tenía muy claro y como bastante definido desde el principio la idea de movimiento, de espacio escénico, lo tenía bastante claro desde el principio, entonces fue un poco llevar eso a cabo. En este caso, bueno, es que no sé si puedo desvelar, o sea, esto lo estará viendo gente que igual no ha visto la obra, ¿no? Entonces, creemos que para cuando se vea ya ha pasado todo, ya hemos llegado a final de mes, a enero. Vale, bueno, si acaso no mucho. Bueno, en este caso es una escenografía bastante simple, o sea, hay muy poquitos elementos escenográficos que se van cambiando y se van moviendo a lo largo de la obra y eso va creando nuevos espacios, diferentes lugares, siempre como un poco, o sea, no realista ni figurativo, sino como una cosa un poco más abstracta, pero junto con la luz y esos cuatro, ya he dicho cuatro, bueno, no pasa nada. Esos elementos escenográficos se van creando nuevos espacios. O sea, en el caso de la escenografía en Luces de Bohemia es un poco... Y el atrecho eso. También. El atrecho también, ¿no? Sí. Como la cantidad de objetos que parece que no los hay, claro, pero hay muchísimos. Sí, es que eso luego pasa, porque tú cuando lo estás viendo como espectador, dices, o sea, no te fijas realmente en la cantidad. O sea, si juntáramos, o sea, si hiciéramos una montaña de
de todos los elementos de atrecho que hay en Luces de Bohemia, o sea, es que, bueno, Si el público, son unos cuantos, sí. Si el público viese el ambigú durante la función, hay otra obra aquí, ¿no? Sí, tal cual. Sí, que la escenografía es como más minimalista o más sencillita, ¿no? Que es con la que se construyen los escenarios. Sí. Pero la otra parte es el atrezo, que también te encargas tú, que es necesito un teléfono. Eso es. Pero no un teléfono que hay en casa, no nos vale un teléfono, necesitamos un teléfono de los que hablan así, ¿no? Entonces hay que hacerlo, hay que hacerlo, buscarlo. Sí. En este caso ha sido mucho construir, mucha madera, y, o sea, son todo objetos, la mayoría construidos por mí, de madera. Pero en otros casos, o sea, en otras obras, me voy a buscar por medio mundo cosas, porque de repente necesitamos una cosa concreta que tiene que ser realista, tiene que ser eso de la época, o sea, en este caso ha sido un poco, pues eso, como más construcción que búsqueda, sí, que también, que también está bien, sí. que hay que meter sus horas. Eso. Y en vestuario, ¿cómo traducimos esos 57 personajes a 9 actores y actrices? Pues bueno, yo creo que ese era como el gran reto de la propuesta de diseño de vestuario, porque eran 9 actores, 9 actores actrices, de los cuales 2 iban a tener, desde el principio Ramón tenía claro que tanto Max Estrella como Latino iban a tener un aspecto realista en cuanto al vestuario se refiere, pero después el resto, esos 7, ¿no? Digamos que son muchas cosas, hasta 50 y tantos, ¿no? Que has dicho, pues imagínate, ¿no? Son muchísimos personajes cada uno de ellos. Entonces fuimos como perfilando que sean una especie de masa, una especie de personajes casi fantasmagóricos que con un pequeño cambio en alguno de los elementos del vestuario se convierten de un momento a otro en otra cosa. No en una cosa realista, no en algo específico de los años 20 o de una época en concreto, sino algo que recuerda a una época pasada, pero que no es fiel, vamos a decir, a un lugar y un tiempo concreto. Entonces, bueno, pues esto era como algo que desde el principio estaba como flotando en las conversaciones, como el generar eso, como un grupo y esta pareja, el grupo y la pareja, la masa. Y bueno, hablando un poco de cómo... ¿Qué colores o qué sensación? O, bueno, pues, por ejemplo, hablábamos del color de los periódicos, que son como del papel antiguo, incluso pues, a la hora de pensar en esa escenografía que decía María, que es súper polivalente, que todo el rato está cambiando de un sitio a otro, es exterior, es interior, pues también hablábamos como de... pues, ¿qué hay en el suelo? Hay papeles de octavillas, ¿no? De una revuelta que han tirado, no sé, de repente eran como palabras y sensaciones que surgían en las primeras conversaciones, y junto con la lectura del texto y tal, y este gran reto, ¿no? de hacer muchos personajes con un elenco, vamos a decir, reducido en comparación, y luego con la limitación de presupuesto también, porque esto es algo que hay que mencionar porque es importante. Pues se me ocurrió crear, vamos a decir, esos fantasmas inspirados en los grabados de Goya, en los caprichos y disparates. Entonces, bueno, pues son imágenes que empiezo a recopilar y empiezo a generar como una serie de siluetas que recuerdan a, sobre todo, finales del 19. Entonces era algo extraño, porque ya no era unos años 20 en España, sino que era en España, pero algo antiguo, o sea que... Entonces son personajes que se quedan como un poco en el limbo entre si son de verdad o no. Si ese Max Estrella y ese Latino de Hispalis, con todo el mundo que hablan, con todas las escenas en las que ellos participan,
es un sueño o son reales, ¿no? A nivel estético me refiero, ¿eh? Entonces, de ahí un poco surge como esa paleta sucia de papel de periódico, ese beige y marrón, me ha gustado cómo lo describían, para todo el vestuario, excepto los protagonistas, ¿no? Es un poco como cómo nos lo inventamos, digamos, o cómo llegamos ahí, de alguna manera. Para continuar, teníamos anotado qué tipo de conceptos ha salido en esta ocasión, pero más o menos lo habéis dicho. Igual queréis apuntar conceptos o palabras que os hayan ayudado a llegar hasta ahí. Hemos hablado del atrezo, que, vale. que hay un montón de cosas, ¿no? Pero el otro día, cuando vi por segunda vez la obra, me di cuenta de que en vestuario hay cositas tan muy pequeñitas, pero que hay un montón. Sombreros, entre el de Max y el de Don Latinos, bueno, pero es que luego hay bombines, hay sombreros de copa, quiero decir que parece una tontería, pelucas, no sé si también. Que si volviéramos a ponerlo todo en el Ambigu, volveríamos a tener un montón de objetos, ¿no? de vestuario, que no sé si los has tenido que hacer, habéis conseguido. Bueno, es un poco combinación de las dos cosas, pero prácticamente todo el vestuario es confeccionado a medida para los actores, actrices en concreto. Igual, como curiosidad, igual a la gente le parece interesante, para hacer estas prendas, lo que hice fue recopilar un montón de objetos textiles que servían para otras cosas, léase cortinas, colchas, camisas antiguas, faldas que tenían un diseño que no nos servía, pero con todo eso lo que hice fue un montón de trozos, retales, para generar nuevos patrones, para hacer los vestidos, los pantalones, las camisas de los hombres, y después todo el vestuario está ambientado, que esto quiere decir que le hemos dado como una pátina de un color especial, de un color concreto, que parece que está sucio, que parece que está usado, pero es un sucio buscado, ¿no? O sea, partimos de todo tejidos blancos, casi todo de algodón para que se pueda teñir bien, y después con diferentes tintes, con té, con café, con muchas cosas que utilizamos para teñir, pues fuimos dándole como esa personalidad, digamos, a cada una de las prendas. Pero ha sido un proceso muy trabajoso, porque al final sí que son muchas prendas. Y lo que decía, pues en este caso en concreto, casi todas confeccionadas, excepto sombreros, aunque los sombreros también están hechos a mano, algunos de ellos, los sombreros, por ejemplo, de los guardias, que también están hechos con textil, teñidos después. O sea, la verdad que tiene bastante curso. Sí, no, este decía caso. Porque dices, no, hemos buscado un vestuario conjunto para el coro, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y de ahí con alguna cosita más, es que al final casi es el vestuario para 54 personas, quiero decir, porque igual no de arriba abajo, pero sí que es un chaleco y un sombrero, es el chaleco, no sé si da una vuelta con... Quiero decir que al final tampoco es un súper ahorro de trabajo, ¿no? Sí, la idea era no tener que cambiar de arriba a abajo el vestuario completo, entonces hemos jugado mucho con los trucos de tipo poner abrigo, quitar abrigo, poner chaleco, quitar chaleco, un sombrero que cambia, una lazada de pañuelo que se pone de una manera o de otra, o sea, como ese tipo de cosas, pero lo que es el base, por así decirlo, calzado y pantalón y interior, no cambia. Entonces sobre eso se va construyendo. También, como la idea era que las escenas también tengan ritmo y los actores están constantemente en escena, saliendo y demás, pues muchas veces los cambios se dan incluso ante público también, que era algo con lo que se juega. De repente los modernistas se convierten en otro personaje, las prostitutas son después es decir, son como uno tras otro, como con, entre comillas, pocos elementos, pero bueno, como decía María,
sucede igual que con el atrecho, que al final te pones a contar y aunque sí que desde el público da sensación de algo más bien minimalista, pero como son muchos actores también, son 9, pues cada uno triplica en personajes y más, pues al final todos tienen pues eso, sus elementos de vestuario que se van multiplicando y la verdad que hay muchos, sí. ¿Y cómo es esa conversación de lo que se desea a la realidad? O sea, ¿cuándo es ese momento de, mira, oye, es que esto que quieres no se puede? ¿Sabes? Que está muy bien tener un columpio, pero es que la viga que tenemos no las... O sea, por poner un ejemplo, ¿eh? ¿Cómo se traduce luego eso? Igual no en este proyecto en concreto, pero ¿cómo es esa conversación? Porque supongo que pasa. Sí, sí. Oye, no se puede, te doy esa alternativa, sí, pero... Siempre. Sí, no sé qué decir. Vale, he hecho la pregunta y la respuesta. Pues ¿cómo se lleva ese acuerdo? Utilizando un poco el ingenio muchas veces, porque yo creo que al final, igual la pregunta, yo creo que te refieres a la falta de medios, porque realmente, o sea, con muchos medios se puede hacer todo. Se puede hacer el columpio, sí. El columpio, la viga y lo que quieras. Sí. Y eso sucede cuando no hay esos medios, hay otros. Entonces hay que decir, vale, vamos a ser conscientes de los medios que tenemos y vamos a inventarnos algo que nos satisfaga, como el columpio pero que sea más baratito y que lo podamos... que yo creo que también al final en pabellón, los que normalmente trabajamos en pabellón somos bastante conscientes de las limitaciones que tenemos. Entonces creo que también yo por lo menos cuando pienso en escenografía, o sea, pienso en pabellón, o sea, pienso en el dinero que hay en pabellón, o sea, el material, el escenario, o sea, las limitaciones que tiene el espacio. Y entonces, bueno, no creo que muchas veces tampoco pase eso, porque la gente sabe también dónde está trabajando y... O sea, que nadie te viene aquí pidiéndote, yo qué sé, cosas locas que sean imposibles de hacer aquí. Pero bueno. Sí, que igual sigue estando la creatividad, ya no artística, sino la creatividad práctica, ¿no? Sí, es decir, el reciclar. Eso, el decir, me encantaría tener 54 vestuarios, pero ¿cómo lo hago para que parezcan diferentes, siendo el mismo, ¿no? ¿Cómo creamos, no sé cuántos, 15 escenarios diferentes con 4 elementos que hay en escena, ¿no? Yo por lo menos lo primero siempre es darme una vuelta por pabellón, a ver qué puedo reutilizar otra vez, qué se puede, o sea, segunda vida, tercera vida, cuarta vida, o sea, es lo primero que hago. Luego ya cuando no se puede estirar ya de ningún lado, pues ya se pide, va fuera. ¿no? Pero, ¿y algo con lo que os quedéis de este proceso que digáis, mira, pues me quedo con, ya sea a nivel de vestuario, algo más concreto con vuestra profesión, o algo a nivel de proceso que digáis, pues hacía tiempo que, o cuando pasó aquello, o que me lo llevo para mí, para mi casa, ¿sabes? Como de cierre de ciclo. Pues este proceso para mí ha sido, o si os viene, si no, no pasa nada, que esto no estaba en el guión, ha sido por una cuestión de hacer como una valoración de proyecto, pues a mí este proceso... Por destacar algo de este proceso, sí que me pareció súper interesante. A veces, a mí a veces en los procesos me da pena no tener el suficiente tiempo para disfrutar de los procesos de construcción de la obra, de creación de la obra, porque yo ahí es donde disfruto, ¿no? Es donde me gusta estar en los ensayos, ver cómo se va construyendo todo, probar cosas, decir, pues esto no, es mejor esto otro. Y por ejemplo, a la hora de crear Luces de Bohemia, Ramón planteó, previo a los ensayos, a lo que es el proceso ya de ensayos diario y tal, pues una serie de días de taller, le llamamos, o tal, donde pues él planteaba pues una serie de juegos, una serie de planteamientos, una serie de lecturas del texto, una serie de movimientos escénicos, que fue súper interesante y fue súper enriquecedor para también tener como ese tiempo extra de poder
visualizar pues lo que antes os contaba de una masa casi fantasmagórica que se mueve por un lado y después los protagonistas, o sea, todo este tipo de ideas que son ideas como más maduras, gracias a haber tenido como más tiempo y gracias a haber tenido como ese previo en el que se pudo como jugar, probar y experimentar, que no siempre hay tiempo y no siempre los procesos lo permiten. Entonces yo creo que para Luces fue para mí algo muy, muy positivo. Y la opción y oportunidad, oportunidad que brinda Pabellón de repetir la obra durante varios días en fin de semanas consecutivos, que eso no siempre tenemos la opción, ¿no? No es tan fácil tener esa opción de poder hacer la obra, no solo porque siga creciendo, sino por también que se asiente todo ese trabajo previo, porque lo puedas ir retocando, dándole forma, ¿no? Que parece que no es solo el proceso de ensayos, ya sea desde una parte u la otra, y venga, un día ya está, se acabó. Los proyectos crecen en funciones y también supongo que desde vuestro prisma también, ¿no? De, ostras, pues yo esto lo veía, pero ahora tener tiempo para poder seguir evolucionando, pero bueno. María, ¿algo que añadir? Nada que añadir. ¿Has estado cómoda? Bien, ha sido fácil, ¿no? Ha sido fácil. Por nuestra parte, ya hemos llegado al final. Si queréis comentar algo más, nada más, ha sido un placer, la verdad. Sí, yo estoy muy contenta de que hayamos podido hacer, como hemos tenido que reorganizar un poco el podcast por estas fechas tan raras, me alegro de que al final hayáis podido estar y encima, ver esa parte. Encima nos pasó, como le pasa muchas veces al público, que no nos dimos cuenta en un principio de que no os habíamos tenido en cuenta para estos 4 capítulos y claro, dijimos vamos a reorganizar, vamos a intentar reorganizar para que podáis estar. Que podáis estar y que nos podáis explicar vuestro trabajo y que el público también sea mucho más consciente de lo que hacéis. Son oficios a reivindicar también. Sí. El diseño de vestuario es un oficio súper feminizado, que ya aprovecho para decirlo, y creo que ese es uno de los motivos por el cual no está como oficio de primer nivel, que considero que debería de estarlo, al igual que el resto de los oficios, no más ni menos. Entonces, yo creo que es muy interesante lo que planteáis para que la gente vea que también detrás de la obra, pues eso, hay alguien pensando en la iluminación, en la escenografía, en el vestuario y en muchas otras cosas para que eso se pueda llevar adelante. O sea, que realmente hay un equipo detrás muy, muy grande, ¿no? Y mucho curro de mucho tiempo también, mucha dedicación también. Pues creo que no hay mejor manera de terminar, creo que se acaba con esto, no decimos más, nos lo guardamos. Es que ricasco, también a las que estéis aquí en la grabación, como no, ya es el cuarto, ya va. Muchas gracias por estar. Y agradecer, como siempre, a Cecil Marquet, a Maite, a Lucía Saiz, a Fernando Alcáuzar, a Urchiza, que no está, miro para arriba, parece que se ha muerto, a Echarte, gracias. A Sandra Tejero también. Y a todas las personas que habéis participado. Y que no sé si hemos dicho fechas en esta No ocasión. Hemos dicho fechas, pues aprovecho rápidamente. Las últimas fechas, que no quedarán muchas. No, quizá para cuando llegue este podcast ya se ha terminado. No, pero las de febrero probablemente no se hayan hecho, así que... Vale. Hay unos días en febrero que van a ser del 10 al 13. Para más información os podéis meter en la página web de Pabellón 6 y ahí podéis hacer las reservas para ver este espectáculo Luces de Bohemia de Valle Inclán. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete al canal y comparte teatro con tus amigas y amigos.